Pues nosotros escogemos a Gustavo y a Rocío, llevamos tiempo trabajando con ellos ya, y para nosotros son los que mejor representan la cerámica artesana canaria, y la verdad que con ellos siempre hemos tenido súper buena relación, y cada proyecto que le pedimos, cada idea, ellos siempre intentan cumplir con lo que nosotros les pedimos. Me parecen gente muy seria trabajando, con muchas habilidades, muchos recursos para poder conseguir diseños y platos y cerámicas diferentes que no tiene nadie, y también nos dan cierta exclusividad a nosotros en el restaurante con los diseños que les planteamos y que nos plantean ellos. Entonces es como unas conexiones que tenemos con ellos súper buenas y que para nosotros son los mejores. Cada barro que nosotros digamos que prácticamente nosotros el barro no lo fabricamos, solo fabricamos el barro cuando van sobrando trozos de otro tipo de barro, lo vamos dejando ahí en cubos, cubos y cubos, entonces a partir de ahí sí creamos un material propio, pero es base de reciclado de materiales que ya vienen comprados. Nosotros no somos la empresa que va al campo a coger tierra, a preparar su propio barro y demás. Es decir, que hay mucha gente que lo hace, pero nosotros no. Nosotros vamos en paquetes que compramos en la península y el mercado está muy bien surtido de ese tipo de material. Entonces hay barros para adorno, que suelen ser barros muy finos, muy plásticos. Hay barros para escultura, que son barros bastante más gruesos y que aguantan bien el meter pegotes brutos y tal, y que no crean burbujas, ¿no? Sí, Que de después hecho el barro que es mejor para el torno, para placas es un desastre, precisamente porque es muy fino. Mm, Entonces, igual que al revés, el barro que tiene muchas chamatas, que es muy bueno para modelar o para hacer placas, porque te aguanta un montón, se queda torretito, en el torno te queda sin manos. Entonces, aunque hay gente cada hay gente barro, que lo utiliza, pues tiene unas manos sí, sí, después están los gustos personales de de cada bruto. uno y cómo se siente cómodo Pero cada bueno, eso, uno. el mercado está muy bien surtido de barros. Hay barros blancos en los cuales pues hacen que los esmaltes funcionen muy bien, que el esmalte es muy transparente, muy clarito. Después hay barros negros que hacen que los esmaltes cojan más fuerza, más profundidad de color, más oscuridad. Hay otros que son más neutros. Entonces, un esmalte, por ejemplo, puede quedar muy bien sobre un barro negro y en cambio sobre un blanco te va a quedar feo, a menos estéticamente para lo que tú prefieres o lo que tú quieres. Entonces sí, el material sí es importante conocerlo y pues, lo más importante de todo es conocer los materiales, para qué lo quieres utilizar y para qué te sirve, qué te ofrece. ¿No? Por eso siempre intentamos probar, siempre intentamos comprar paros nuevos que conocemos, intentamos comprarlos. Y una cosa que trabajamos mucho nosotros es el material reciclado, el reutilizar el material que va saliendo. Y ahí nos da unos resultados muy buenos, que nos gustan mucho, porque te crean unas pieles y unos colores que son muy particulares, y también dentro de la filosofía esa de no controlarlo todo y no saber a dónde va a terminar, a nosotros nos viene de fábula, nos viene muy bien. A mí es lo que de los materiales que sacamos es lo que más me gusta, cómo queda. Eso, porque no sabes muy bien cómo va a quedar hasta que abres el horno. Para crear una pieza, primero tenemos que saber qué necesidades va a cubrir esa pieza. No es lo mismo hacer una maceta que hacer una vajilla, obvio. En el caso concreto del Tabaiba, se nos plantea crear una pieza para un postre muy delicado, que además va a ser el icono de la filosofía del restaurante, y fundamentalmente se te tiene que quedar esa sensación del recuerdo del sitio. Entonces, para poder crearla he tenido que mirar muchas imágenes y sobre todo ver cómo funciona el restaurante, conocerlos a ellos, qué filosofía, cómo trabajan ellos. Entonces todo eso me ha servido a mí para crear la pieza.
con toda la frustración que conlleva, porque muchas veces no sale todo lo que te imaginas que quieres hacer, todo lo que quieres plantear, no sé. A veces es difícil ser creativo. Para crear una pieza, sobre todo, primero, además del conocimiento de lo que es la cerámica en sí, que hay que hacer hay que coger el barro fresco, ¿no? Y modelarlo, y después hay que coserlo, bizcocharlo, voy a sacarlo. Y entonces digamos que una vez que nos sale el objetivo a realizar, por ejemplo ahora en esta vez la tabaiba, ¿no? Siempre también una de las cosas que tienes que ver y pensar mucho es qué tipo de material es el idóneo para realizarlo, ¿no? Digamos que tienes que ver si lo quieres hacer a temperatura, que sea más duradero, si vas a modelar, que por ejemplo es el proceso, un poco nos va a solicitar que modelemos un poco la pieza, pero entonces tienes un barro que sea flexible, ¿no? Que sea cariñoso, que te deje, que tampoco no te cueste mucho hacerlo, plástico, y te metes historia, y después, claro, después lo más difícil de todo es dar con la idea. Para nosotros Tabaiba al final es una forma de vida, ¿no? Una forma de ver una gastronomía, un concepto cultural, como puede ser la identidad del pueblo canario. Y es una manera de mostrar al mundo lo que nosotros tenemos que ofrecer y, y enseñar, que al final, incluso a nosotros mismos, yo creo que a veces nos falta como esa manera de saber lo que somos. Y desde Tabaiba lo que queremos un poquito es exponer todo el valor cultural que existe dentro de la gastronomía o de la cultura local. Bueno, el postre, la idea surgió de un poco darle importancia a esas plantas aromáticas que solemos usar aquí en Canarias, que muchas veces se usan más bien en la parte salada que en la parte dulce, y que todos tenemos esos recuerdos a esos aromas de campo, de lluvia y demás en la cabeza, y lo que queremos es intentar hacer recordar a la gente esos aromas y que se familiaricen con todo lo que representa el postre. Entonces el postre consta de diferentes elaboraciones en las que tratamos hierbas aromáticas como el eucalipto, el romero, el laurel, el tomillo. Hemos elaborado un perfume a partir del ajenjo, que es una hierba muy representativa y que nos lleva mucho a ese recuerdo de campo. Y lo terminamos también con ese perfume que elaboramos aquí en casa. Y es un poco un postre eso, un poco un postre raro, porque son sabores a los que no estamos acostumbrados a tomar en un postre. Bastante intenso, porque tiene un helado de tomillo, un granizado eucalipto, que están bastante arriba de sabor. Es nuestra manera de verlo, ¿sabes? Porque no queríamos ir con medias tintas con ese postre, sino queríamos que fuera intenso y que la gente cuando se lo comiera le llegara directamente esa sensación de hierba, de potencia de sabor. Y es un poco eso, un postre en el que intentamos representar el conjunto de aromas que nos podemos encontrar un día paseando por la montaña y un poco eso. La síntesis nos ha llevado al compañero Gustavo a sacar una pieza partiendo de un cilindro texturizado
y después de construirlo y deformarlo hasta buscar esos huequitos. Entonces, después de darle un par de vueltas, me he dado cuenta de que todas las plantas crecen en espiral, con esa espiral de Fibonacci que me gusta a mí mucho, que es muy equilibrada. Y no sé, parto de verla cenitalmente, dividirla en 120 grados y buscar que siempre hayan 3 ramitas que ascienden, ¿no? Que aparte es un número muy bonito, 3 por 3 son 9, más 3 son 12, y que son precisamente las unidades que quiere meter el chef en este postre, 12 unidades. Entonces en el mismo tronco pues podemos poner 3, 3 y 3 en el interior. Entonces, dándole vueltas a eso, a cómo podíamos disponer un poquito más ordenadamente esos huequitos para que todos los comensales puedan servirse al mismo tiempo y disfrutar un poco del postre. La inspiración puede llegar de infinitos sitios, ¿no? Desde un sueño hasta un libro, hasta una peli, hasta una pieza propia que has hecho tú anteriormente, hasta cualquier parte de nuestra casa puede ser una inspiración. Pero fundamentalmente tiene que ser el objetivo. O sea, la inspiración tiene que, bueno, en mi opinión, tiene que venir un poco de la finalidad del objeto a crear. Y hay dos tipos de inspiraciones, ¿no? Está la inspiración de cuando tú, digamos, dedicas a tu trabajo propio sin un cliente final, ¿no? Entonces pues puedes hacer un poco lo que tú quieras, entonces a partir de ahí bien te inspiras en el mismo momento que según estás desarrollando contacto con el barro, entonces dejas que ese momento vaya fluyendo, ¿no? Ahí, como tal. Y después ya otra cosa es cuando ya te están pidiendo algo específico para un tipo de cliente. Entonces, a partir de ahí, hay veces que esos trabajos te exigen inspiración y tienes que buscarte, ¿no? La idea de cómo hacer ese diseño, porque quieren 4 huecos, quieren una pared, quieren no sé qué. O sea, y después hay otros que son muy sencillos, porque realmente vienen ya con casi ni hace falta inspiración. Hemos cogido Grese H porque es el barro más resistente a los choques térmicos y tiene una chamotita que te ofrece a la hora de modelarlo el que se agriete, que se texture, y después una vez cocido coge un tonito tostado muy agradable. Y hemos hecho una plaquita de unos 8 milímetros. Le hemos dado textura con unos rodillos de madera que tienen unas aspitas muy similares a un tronco, y que después, con la ayuda de un cilindro de escayola en vertical, pues hemos podido poner la placa a su alrededor para hacer un cilindro. Unimos los dos terminales apretándolo un poquito entre sí. Le volvemos a pasar el rodillito para eliminar las juntas de unión y seguir con la textura en el cilindro. Eliminamos el cilindro de escayola y ya con una mano por dentro y otra por fuera, la de dentro empuja hacia afuera y la de fuera empuja hacia adentro haciendo el huequito. De manera que la que empuja hacia afuera va a agrietar el barro y va a potenciar la textura que hemos hecho previamente y le va a dar ese toque natural de tronco deteriorado. Y la mano que está haciendo el huequito desde fuera hacia adentro suaviza el espacio donde va a dejar caer el postrito, y así se puede quedar más higiénico a la hora de lavarlo. Y nada, poco más, vamos ascendiendo y vamos haciendo los huequitos en espiral ascendente, y una vez que terminamos el último huequito, pues ya suavizamos un poquito el borde superior y ya tenemos la pieza medianamente lista. Una vez que tú supuestamente has terminado ya de modelar, es dejar la pieza secar. Tiene que perder toda su humedad y tiene que quedarse en una pieza de tierra seca.
Una vez que la tienes totalmente seca, esa pieza va al horno y se mete en el horno una cocción hasta 1000 grados, se suele llamar bizcocho. Si sale viva, la sacas, la lavas, la limpias, para quitar todo tipo de impurezas que pueda tener de cualquier tipo de historia que haya pillado. Y según, si lleva un esmalte, un glaseado, pues la esmalta, ¿no? Y si no, pues directamente la puedes volver a llevar al horno así. Entonces cuando ya la llevas a su temperatura final, que nosotros solemos ir según de 1260 a 1280. Y entonces ya es cuando ya la pones otra vez en el horno, vuelves a encender el horno, abres puerta y te encuentras el regalo de Rey. Yo personalmente la frustración la llevo muy mal porque no deja de ser un sentimiento de fracaso, ¿sabes? De que tú tienes una idea muy clara, te emocionas porque yo por lo menos me gustan mucho los retos, me gusta esa sensación de, Dios, qué difícil, a ver si me sale, pero es verdad que te vienes abajo cuando ves que una y otra vez y a la quinta idea no te sale y bueno, lo tengo presente que hay que levantarse en cada torta que te das y seguir intentándolo. En la cerámica, la frustración es algo con la que vivimos, con la que claro. convive, porque estás trabajando con tierra, cuando está seca es muy frágil, entonces la llevas al horno, se te puede romper, a lo mejor cuando metes en el horno pues puede estar dentro del horno, lleva esta frustración cuando has trabajado mucho, la frustración de cuando abres el horno, cuando tienes acabada y no es lo que tiene, ¿no? Y volver a empezar todo Volver a de empezar nuevo. y eso ya sí es doble frustración porque te cuesta mucho más el hecho de volver a empezar. Después también hay muchos beneficios, ¿no? Es decir, eso de la sorpresa, en el mundo de ceramista es muy dicho eso de que cada vez que abres un horno es un día de Reyes, Sí. ¿no? Es decir, porque la sorpresa puede ser máxima, si puedes tener unos regalos estupendos y unos regalos desastrosos, ¿no? Te puede tocar el carbón dulce o te puede tocar la bicicleta, es decir, nunca sabes exactamente qué es lo que te va a pillar. Entonces, eso es una cosa muy guay. Y además nosotros mismos, dentro de nuestra forma de trabajar la cerámica, intentamos no controlar todos los procesos. Hay gente que dice, esto tiene que ser así, tiene que ser matemática así, y así va, y así termina. Nosotros intentamos que la tierra, que el fuego, que los esmaltes, que el mismo estado emocional de cada uno funcione. Y eso ya te dé, ya a la hora de sacar la pieza, ya te dé ya una cosa específica tuya propia. O sea, no intentas controlar. Por eso nunca decimos que nunca hacemos la misma pieza. Dentro de un concepto hacemos piezas muy parecidas, pero no intentamos llevarlo al máximo, decir, esto lo controlo yo porque esto es ciencia y esto es química y la cerámica es así. No, nosotros decimos que la naturaleza es libre y el barro, el fuego, el agua, el aire es Hombre, libre. Lo primero es ser honestos con nuestro oficio y ser honestos Claro, con por el eso. cliente o con la persona que nos está pidiendo algo. ¿Pasa las altitas? A ver, porque realmente como da igual donde vaya.
Para nosotros Mina Cerámica siempre es sello de calidad, sello de confianza. Al final yo creo que nosotros también miramos mucho a las personas que escogemos por el feeling que llevamos a sentir. Entonces cuando trabajas este tipo de cerámicas, este tipo de piezas, yo creo que es muy importante la complicidad que se genera entre las dos partes de este proyecto. Entonces, un poco los escogimos a ellos por su tecnicismo, por su saber hacer, que al final para este tipo de vajillas yo creo que es bastante importante la técnica que vayan a emplear y sobre todo por el feeling que podemos tener las dos partes de este proyecto. Pero yo creo que este camino O sea, como intentar que sea a lo mejor